Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Noelia, por la palabra. Y vamos a empezar ya con la presentación de nuestro estudio, que es una evaluación sistemática de la calidad de las guías sobre la gestión y la prevención de los riesgos laborales durante el embarazo mediante el método AGRI2. Entonces, ¿por qué nos interesa este tema? Bueno, nos interesa porque desde la literatura científica nos informan de que, digamos, existen en el lugar de trabajo algunos riesgos, ya sean químicos, físicos, ergonómicos, biológicos o de factores psicosociales, digamos que puede tener un impacto negativo en los resultados del embarazo. Y de hecho, en mayor o menor medida, estos riesgos pueden dar lugar a aborto espontáneo, malformaciones, retraso del crecimiento intrauterino y en algunos casos extremos también muerte fetal. Por lo tanto, desde la directiva, desde la Unión Europea, se promulga una directiva sobre trabajadoras embarazadas que trata, digamos, sobre la obligación de los Estados miembros de la necesidad de realizar una evaluación de riesgos laborales para las mujeres embarazadas para poder implementar las medidas preventivas. Entonces, ¿esto cómo se lleva a cabo? Bueno, primero hay que identificar el riesgo y después caracterizarlo. Con esto nos referimos al hecho de que el riesgo, digamos, tiene que ser identificado y después se tiene que informar en la evaluación de riesgo sobre la intensidad de la exposición a la que la mujer se puede exponer, del tiempo durante el cual puede estar expuesta y de la probabilidad de que esté expuesta. Y solo así se podrán, digamos, instaurar las medidas para controlarlo y para proteger a la unidad madre-feto. Para, digamos, tomar decisiones sobre la aplicación de medidas preventivas en la práctica clínica, se pueden utilizar aquellas que son guías de práctica clínica, que son unas declaraciones que vienen desarrolladas sistemáticamente y que ayudan a los clínicos, a las trabajadoras también o a otros organismos como empresas, sociedades científicas, entre otros, en la toma de decisiones. ¿Qué es lo que debe tener una guía de práctica clínica? Bueno, primero que todo, digamos, se tiene que identificar un área temática, después se tiene que individuar un equipo multidisciplinario que pueda presentar diferentes aspectos de un mismo problema, se tiene que realizar una revisión sistemática de la literatura para poder hacer unas recomendaciones que sean ligadas a esta evidencia científica y, digamos, incluir también el grado de fuerza de estas recomendaciones. ¿Y cómo se debe hacer? Debe ser un proceso transparente, basado en la evidencia y se deben involucrar todas las partes interesadas por este proceso. Así que el método y el desarrollo debe ser riguroso en la creación de la guía de práctica clínica para poder dar lugar a guías que sean aplicables y que sean efectivas. El objetivo común de estas guías, digamos, son mejorar las condiciones de trabajo, proteger a la trabajadora embarazada y también mantener aquello que es un equilibrio entre la vida profesional y la vida privada de la trabajadora. Entonces, el problema pero nace cuando la guía no es capaz de contestar algunas preguntas específicas y entonces obliga, digamos, al clínico o a quien esté tomando la decisión a aplicar el principio de precaución. Según este principio, si tenemos dudas sobre la existencia de un riesgo o sobre el impacto que este riesgo puede tener en el embarazo, entonces se tiene que considerar que sí existe y sobre todo que puede tener un impacto negativo sobre el embarazo. Y esto conlleva consigo la consecuencia de que se puede retirar a la mujer del lugar de trabajo, es decir, que se va a ausentar. Y entonces esto puede traer consecuencias para la mujer desde un punto de vista económico, desde un punto de vista social o también, digamos, porque puede dar lugar a un desequilibrio también a nivel laboral y con sus compañeros.
Por lo tanto, ante estas situaciones, digamos, nuestro objetivo es evaluar de forma sistemática las guías sobre la gestión de los riesgos laborales durante el embarazo, identificando y describiendo las características de estas guías respecto al rigor que emplean en el desarrollo. Entonces, ahora paso la palabra a mi compañero Iván, que nos explicará el método. Muchas gracias, Martina. Gracias por invitar a participar en este foro. Martina ha justificado muy bien la necesidad de disponer de recomendaciones para guiar nuestras decisiones. El tema es que si realmente la unidad sobre la que tenemos que confiar son estas recomendaciones, son estas guías de práctica clínica, debemos valorar realmente que estos documentos que contienen las recomendaciones sean fiables. Y por este motivo se realizó esta revisión sistemática de guías sobre la gestión del riesgo laboral durante el embarazo. ¿De acuerdo? En las diapositivas que siguen voy a hablar tanto de los métodos como de la justificación por la cual se puede considerar que esta revisión de las guías se puede considerar sistemática. Se puede considerar sistemática porque se establecieron a partir de un protocolo de investigación unos criterios de inclusión que fundamentalmente estuvieron dirigidos a definir qué tipo de documento debía incluir la revisión, que eran guías de práctica clínica, declaraciones de posicionamiento o informes técnicos que contenían recomendaciones sobre gestión de riesgo en el entorno laboral. Y es importante tener en cuenta estos tres tipos de documentos porque consideramos que recomendaciones, si bien uno los puede ir a buscar a guías de práctica clínica, podemos encontrar recomendaciones en otros lugares que sean muy útiles, con mucha aplicabilidad en la práctica, pero que sin duda esos enunciados de la recomendación merezca la pena saber de dónde han salido, ¿eh? Y este proceso de evaluación crítica nos permitía hacer eso. Y en relación con la población de interés, pues estos documentos debían recoger recomendaciones dirigidas a mujeres empleadas que quedaran embarazadas. Es importante tener en cuenta, y es una reflexión que puede tener en cuenta para la aplicabilidad de los resultados, es que se excluyeron los documentos que estaban centrados específicamente en la lactancia materna. Martina, si pasas a la siguiente, por favor. La revisión, como comentábamos, es sistemática también por el esfuerzo que se hizo por hacer una búsqueda extraordinariamente exhaustiva. Y ahora pondré contexto a qué quiero decir con extraordinario. Por una parte, cuando partimos en el proyecto, hicimos una búsqueda en noviembre del 2023, pero al final del camino, en el febrero de 2026, hicimos una actualización rápida para asegurar que no había aparecido ningún documento relevante. Y entonces pivotamos la búsqueda de documentos en tres fuentes de información. Por un lado, repositorios que solamente incluyen guías y documentos de recomendaciones. Después hicimos una búsqueda en bases de datos bibliográficos habitual, pero complementamos este ejercicio de la búsqueda de 72 páginas web ya fueran sociedades científicas o instituciones relacionadas con los ámbitos de la ginecología, la medicina preventiva, la salud pública y la salud laboral. Si pasas a la siguiente, por favor, Martina. Aquí están listados todos los recursos que se miraron en este sentido. Se miraron recursos de instituciones tanto a nivel global como internacional. Si pasas a la siguiente, por favor. Y en un contexto, Martina, sí, gracias. En un contexto europeo, vemos que se consultaron 39 instituciones, de las cuales 12 eran en el entorno del Sistema Nacional de Salud español. Si puedes pasar a la siguiente, por favor. ¿Qué recogida de datos y análisis se hizo de estos documentos? Por una parte, se comprobó la legibilidad de los resultados de la búsqueda. Y hay que tener en cuenta que la legibilidad de los documentos finales fue consensuado con otras tres investigadoras con una amplia experiencia en salud laboral, para garantizar que la literatura identificada era amplia, pero también tenía su representatividad. Por otro lado, se recogieron los datos descriptivos de cada uno de los documentos, de las características de estas guías que pasaron a formar el resultado de la revisión, pero lo más importante quizá
es el análisis que se hizo de estos documentos porque se evaluaron con el instrumento AGRI2. El instrumento AGRI2 es el único cuestionario que existe con la finalidad y que esté validado con la finalidad de evaluar la calidad de guías de práctica clínica. Cada instrumento incluido fue evaluado de manera independiente por 4 personas. Esto viene en la metodología de la validación del propio instrumento. Se produjo una evaluación de la calidad global de cada documento, pero también resultó el proceso en una clasificación de la calidad de estos documentos de acuerdo con los dominios de rigor y claridad. Si pasas a la siguiente. Aquí se puede poner un poco en contexto qué quiero decir con esto de los dominios de rigor y claridad. El instrumento AGRI es un instrumento que se contiene de 23 afirmaciones en las cuales uno puntúa en una escala de Likert de 1 punto menos de acuerdo con la afirmación a 7 puntos más de acuerdo con la afirmación, que está distribuido en estos 6 dominios. Lo que pasa es que sí que vale la pena pensar que lo que determina la validez interna de los documentos de recomendaciones lo podemos centrar bastante en los dominios de rigor en la elaboración y la claridad de la presentación. Y es en este sentido de donde derivamos esta clasificación de la calidad de las guías. Y si pasas a la siguiente, por favor. En este sentido sí que hicimos una computación de las puntuaciones en los diferentes ítems de la GRI para cada una de las guías de acuerdo a lo que vemos en esta tabla. Fundamentalmente se pondera la máxima puntuación posible y la mínima puntuación posible en cada ítem de acuerdo con el número de ítems y las personas que acaban evaluando cada documento. Eso, como comentábamos, produce un porcentaje para cada dominio de la GRI. Cuanta más alta es la puntuación, más fiable, de mayor calidad es ese documento. Y este código de colores es el que hicimos servir para clasificar la calidad en conjunto de cada guía, de acuerdo con los dominios de rigor en la elaboración y claridad en la presentación. Le vuelvo a pasar la palabra a Martina. Gracias, Iván. Seguimos entonces con el apartado de resultados. Entonces, como decía Iván, de la búsqueda bibliográfica se obtienen 1024 referencias. De estas, 950 se excluyen después de haber leído el título y el abstract. Nos quedamos con 74, de las cuales por diferentes razones se excluyen 43 y al final los documentos incluidos resultan 31. De estos 31 documentos, digamos que 8 tienen un enfoque general sobre el embarazo y los riesgos laborales, algunos 11 se enfocan sobre la prevención de los riesgos laborales, 9 sobre la exposición a radiación u otras sustancias, otros tóxicos, 2 sobre la ergonomía y 1 sobre el trabajo a turnos. Digamos que la búsqueda bibliográfica al final nos devuelve resultados y de unos 20 años de evolución de estas guías. Las guías incluidas han sido creadas fundamentalmente por... Sí, ¿de parte? Soy Gloria Pérez. De paso. Gracias. Se crean fundamentalmente por instituciones gubernamentales. Tenemos 15 documentos creadas Hola, por ellas y de estas... Espera un segundo. Gloria, hola. Gloria, Bueno, Gloria, hemos pasado 3 veces el importe. Gloria, tenés que silenciarte, Gloria. No sé, Gloria, por favor. Voy. Gloria. No puedo silenciarla yo. Lo siento, Martina. Continuamos. No, no te preocupes. Perdón, no lo puedo hacer yo tampoco. Gloria, déjeme el teléfono de contacto, por favor. Gloria, por favor, Un momento, perdón. salga de la Voy. reunión, si no. Estoy intentando. Continuamos, Martina, gracias. Vale, voy. Vale. Entonces, decíamos, de estos 15 documentos vienen creados por instituciones gubernamentales, de las cuales 7 de salud laboral,
Después tenemos 12 documentos de sociedades científicas y organizaciones profesionales. De estos, 4 de sociedades relativas a ginecología y obstetricia, 3 de salud laboral, 2 de medicina general y 2 de cardiología y 1 de cirugía vascular. Después tenemos 3 de sindicatos y 1 desarrollado por la Mutua. Respecto a la geografía de las guías incluidas, finalmente nos quedamos con 8 de Canadá y Estados Unidos, 3 de la Unión Europea, 5 de Reino Unido, 14 de España y 1 a nivel internacional. Aquí, como hemos dicho, se pueden observar las guías listadas en el Excel, como había explicado Iván, con su código de identificación asignado, el tipo de institución que la ha creado, el país y el objetivo de la guía. Como decíamos, muchas de ellas tenían un enfoque sobre la prevención de los riesgos y algunas relativas, digamos, a la exposición a radiaciones o a otras sustancias. Entonces, relativamente a la aplicación del instrumento AGRI2, vamos a ver las puntuaciones obtenidas por las guías. Entonces, partimos por el dominio 3, que como ya nos queda claro, es el dominio más importante. Y entonces, aquí vemos que está conformado por 7 ítems y fundamentalmente lo que se va a valorar es la aplicación de los métodos utilizados para crear la guía, también para identificar las fuentes bibliográficas, va a evaluar si se han tenido en cuenta las fortalezas y limitaciones de estas fuentes bibliográficas y además va a evaluar el método para formular las recomendaciones, además de la actualización de las guías. Entonces, en este dominio los resultados no han sido muy alentadores y de hecho solo 4 guías consiguen obtener una puntuación superior o igual al 50%. El resto de guías obtienen puntuaciones menores y de hecho el 71% de los documentos no informan del método usado para formular las recomendaciones, el 55% no va a describir cómo se ha buscado la literatura y tampoco si existe una relación entre la literatura y la recomendación que se ha propuesto y tampoco la fuerza de esta recomendación. Ninguno de ellos trataba sobre la limitación de las fuentes bibliográficas y pocos documentos. Y los documentos no ofrecían ninguna información sobre el proceso para actualizar la guía y, por lo tanto, sus recomendaciones. En la misma línea nos movemos en el dominio 5, en el dominio de la aplicabilidad. En este dominio lo que se va a evaluar mediante 4 ítems, del 18 al 21, es, digamos, el esfuerzo, ¿no?, que hace la guía para poder implementar las recomendaciones. Aquí vemos que 3 documentos son los únicos que alcanzan el 50% de la puntuación. Solo 16% de los documentos tienen criterios para evaluar la aplicación de las recomendaciones y ningún documento ofrece herramientas para aplicar las recomendaciones propuestas. Ahora pasamos a otros 2 dominios que, sin embargo, presentan puntuaciones mejores. El primero es el dominio 1, es decir, el dominio del objetivo y del alcance. Aquí vemos que mediante la evaluación de 3 ítems, el 90% de los documentos incluyen objetivos claros. El 81% de los documentos presentaba recomendaciones de forma clara y 23% de los documentos, es decir, solo 4, no alcanzan la puntuación superior al 50%. Aquí tenemos, sin embargo, el dominio claridad de la presentación, es decir, cómo se expone las recomendaciones a lo largo de la guía y qué estructura tienen la misma guía. Aquí vemos que el 77% de los documentos alcanzan al menos un 50%
porque son capaces de poner en el texto las recomendaciones de una forma fácilmente identificable e interpretable. El 74% de los documentos, por lo tanto, nos da información clara sobre las recomendaciones y las ponen de forma que sean fácilmente identificables en el texto, es decir, con una frase que ponga recomendación. Entonces, pasamos a la discusión. Vemos que los principales hallazgos de nuestro estudio es la identificación de deficiencias en las guías analizadas, que por lo tanto ponen en duda su aplicabilidad y efectividad, porque solo 4 guías son capaces de alcanzar el 50% o más en el rigor 3, en el dominio del rigor en desarrollo. Y el resto de guías, es decir, un 87%, no deberían ser consideradas para la toma de decisiones. Hay que tener en cuenta también que pocas guías han sido desarrolladas por expertos en salud laboral y por lo tanto puede que cuestiones específicas no se hayan tratado y que los criterios relativos a la aplicabilidad de las recomendaciones no alcanzan puntuaciones mínimas. De aquí se deriva que es urgente mejorar el proceso de creación de guía, que es urgente utilizar las revisiones sistemáticas de la evidencia científica y relacionar las recomendaciones que se proponen con la evidencia científica existente, vinculándola de forma clara y específica, porque así se podrán crear guías de mayor calidad que sean aplicables y que puedan mejorar la toma de decisión no solo para los expertos en salud laboral, sino también para los políticos y también para los empresarios. También hay que tener en cuenta que nuestros hallazgos se encuentran en línea con otras revisiones sistemáticas relativas a guías sobre el embarazo y otros ámbitos que han utilizado el AGRI2. Y de hecho, en evaluaciones, por ejemplo, de embarazo con el COVID o de embarazo y nutrición o de embarazo y trastornos hipertensivos, se obtienen puntuaciones altas en los dominios de objetivos y claridad, pero puntuaciones muy bajas en desarrollo y aplicabilidad. Y esto indica que las limitaciones metodológicas no solo existen en el ámbito de la salud laboral, sino en muchas áreas de la medicina y sobre todo aquellas relativas al embarazo. Es importante destacar, como hemos dicho al principio, que cuando se toman decisiones que se basan en directrices deficientes, podemos causar ausencias del lugar de trabajo y que estas pueden tener después una influencia negativa sobre la carrera profesional, sobre los ingresos, sobre la estabilidad financiera de la mujer y de su familia, pero también sobre las empresas que se deben digamos, afrontar estos costes elevados de ausencias. Por lo tanto, la literatura nos informa de que guías de calidad para la protección de la madre y del feto no solo se deberían interesar por la protección física y clínica de la trabajadora, sino también se deberían buscar estrategias para mejorar el equilibrio entre la vida familiar y profesional, además de mejorar las condiciones de trabajo, de las condiciones de empleo y de factores de riesgo psicosociales. ¿Y esto por qué? Porque existe literatura científica reciente que va a indicar que cuando en la empresa existen apoyo de la organización o, por ejemplo, adaptaciones del lugar de trabajo, esto coincide con bienestar materno. Y sin embargo, cuando faltan estas características, entonces la mujer puede sufrir de estrés al reincorporarse al trabajo después de un periodo postparto. Asimismo, la OIT y otros organismos indican que las adaptaciones laborales y que la protección de la maternidad debería incluirse en los marcos de gestión de los riesgos laborales. Otros hallazgos, digamos, importantes en el estudio es la variabilidad que se ha encontrado en la elaboración de las guías. Esto tiene una relevancia porque va a indicar que existe una falta de estandarización en las metodologías y, por lo tanto, puede influir sobre la claridad y aplicabilidad por un lado, pero también puede provocar inconsistencias en la protección de la
de la trabajadora embarazada. Y no por último puede hacer que los que deben tomar las decisiones, clínicos u otras personas, pierdan confianza en las guías que se estén utilizando. Otro aspecto importante es la falta de mecanismo de actualización de las guías, porque si es verdad que las guías se deben basar en evidencia científica, también es verdad que se deben prever mecanismos para poderlas, digamos, actualizar y evitar que existan guías obsoletas y que potencialmente sean inseguras. Entonces, así se podrán obtener guías de calidad que sean útiles, que sean relevantes desde un punto de vista científico y que, digamos, sean eficaces para la salud laboral y para la salud pública en general. Está claro que el estudio, digamos, puede presentar fortalezas y limitaciones. Entre las primeras, vamos a destacar que se trata de la primera evaluación sistemática de evaluación de guías sobre la gestión de los riesgos laborales durante el embarazo. Como segunda fortaleza, que los documentos identificados son de diferentes países y que por lo tanto es más fácil generar los resultados y que además el estudio da lugar a la identificación de debilidades metodológicas que, digamos, indican la necesidad de mejorar el desarrollo y la metodología de las prácticas clínicas, integrando la evidencia científica en el ámbito de la salud laboral y del embarazo. Respecto a las limitaciones, digamos que el AGRI2 es un instrumento creado para la evaluación estrictamente de guías de práctica clínicas y por lo tanto puede que algunos de los documentos identificados no sean estrictamente guías de práctica clínicas. Aún así, el instrumento contiene ítems que son aplicables a todos los ámbitos y, como hemos visto, ya ha sido utilizado en diferentes estudios. Otra limitación puede ser un sesgo de identificación, es decir, que es verdad que las guías, 14 de las guías identificadas son españolas, aún así tenemos que la otra mitad de las guías identificadas es de otros países y por lo tanto la búsqueda ha sido global. También es verdad que el análisis puede ser restringido a documentos publicados y por lo tanto que se hayan dejado de lado aquellos documentos, por ejemplo, de empresas particulares, documentos, digamos, personales de estas empresas o de otros documentos que no hayan sido publicados. Pero aquí lo que a nosotros nos interesaba era, digamos, evaluar la calidad metodológica y no las recomendaciones en sí mismo. Y como última limitación, podemos destacar que existen diferencias en los marcos legales y en los sistemas de salud laboral que pueden limitar la transferibilidad de las recomendaciones a otros contextos. Aún así, queremos destacar que es importante y necesario mejorar la calidad de las guías de práctica clínica, que es esencial adoptar un enfoque metodológico riguroso y estandarizado, además de actualizar las guías e involucrar todas las partes interesadas, porque de esta forma se podrán, digamos, crear y seguir recomendaciones beneficiosas para la trabajadora embarazada y sus empleadores, preveniendo los riesgos laborales y también mejorando el equilibrio entre la vida profesional y personal durante el embarazo, que es una etapa de especial sensibilidad. Así que yo os agradezco vuestra participación y atención y os dejo la palabra. Muchas gracias, Martina. Tuve un inconveniente, no podía activar el micrófono. Si querés, deja de compartir y conversamos un poco. Abrimos el espacio de preguntas, sugerencias, comentarios, intereses sobre el tema.
experiencias previas, bueno, aquello que quieran decir es bien recibido. Si alguien quiere levantar la mano. Bueno, yo voy a comentarte que según mi percepción sobre el trabajo, me parece que es un trabajo sumamente riguroso. Algunos aspectos no me quedaron del todo claros, sobre todo en función de cómo eliminaban las que no consideraban y si no había nada que se podía tener en cuenta de ellas. Si bien lo que yo entiendo es que se tiene en cuenta la calidad de la guía y la actualización, me interesaba saber también si las recomendaciones, había alguna manera de corroborar si esas recomendaciones eran afín y eran aplicables. ¿Alguien tiene el micrófono abierto y hace un ruido? Si alguien puede apagarlo, por favor. Joana, creo que es el tuyo. Vale. Martina, no sé si se perdió la señal de Martina. Un poco de paciencia, estas cosas ocurren en el directo. Sí. Joana, ¿tu micrófono está haciendo interferencia? Lo he cerrado. No. Espera. Gracias. Igual puedes contestar. Hola. Sí, no, es que se había desconectado, Martina. Perdón, he tenido un problema con el ordenador, Bueno, disculpa. no pasa nada. Bueno. Ay, Dios mío. Ok. Vale. Te escuchamos, Entonces, sí. A ver, nosotros al definir aquellas guías que al final fueron incluidas y al excluir las otras, teníamos unos criterios de exclusión. Y de hecho, en el trabajo, bueno, ahora yo no lo he podido comentar con detenimiento, pero tenemos, se ha proporcionado por cada guía una razón de exclusión. Iván nos comentaba que uno de los criterios de exclusión era que una guía, por ejemplo, se centrara solo en el tema de la lactancia. Este fue el criterio de exclusión más utilizado. Pero, por ejemplo, si algunas guías se centraban en otros aspectos que no tenían relación con los riesgos laborales, también venían eliminadas. Y entonces, en el caso de que al analizar la guía veíamos estos criterios de inclusión o exclusión, ya no teníamos en cuenta de las recomendaciones, por lo tanto no tenemos guías con recomendaciones que se pueden emplear o no se pueden emplear, es decir, no tenemos guías analizadas a medias, quiero decir. Porque el método, el AGRI2, como hemos visto, tiene diferentes criterios, entonces no vamos a analizar solo el criterio de las recomendaciones, sino todos los demás. Pero si ya de partida trata de temas que a nosotros no nos interesan, no los vamos a evaluar. Ni el método que han empleado, ni tampoco la recomendación en sí misma. Bien, ¿te he contestado? Sí, gracias. Bueno, si alguien más se anima a hacer alguna pregunta, sugerencia, comentario. Con Sol, sí.
Si querés activar el micrófono. Sí, gracias. Bueno, yo más que preguntarle algo, porque es un trabajo que conocemos bien, quisiera destacar varias cosas. Uno es agradecer mucho a Martina por su trabajo. Esto forma parte de su tesis doctoral. Destacar que ella es, como ha dicho, exresidente de Medicina del Trabajo de la unidad, de nuestra unidad docente aquí en la universidad, la Teborfila, que hizo su rotación prácticamente toda en el Hospital del Mar. Y pienso que esto debería ser como una fase natural de los residentes y después acabar con la tesis. Decir que es un mérito importante, ella está en Italia y vamos trabajando con su tesis, pues así a distancia, ¿no? También destacar que este es un trabajo de colaboración, es un trabajo de colaboración con el centro que más sabe sobre evaluación de la evidencia científica, como es el centro Cochrane, en este caso iberoamericano, ¿no? Y el grupo de Iván Solar, que es el grupo que se dedica a evaluar las guías y a ayudar a la elaboración de las guías, ¿no? Y eso ha sido con un equipo multidisciplinar, el trabajo, que ha liderado en gran parte Martina, en el que han formado parte profesionales de la medicina y la enfermería del trabajo del Hospital del Mar y profesionales expertos en elaboración de guías de la colaboración Cochrane, ¿no? Y como habéis visto en la primera diapositiva, pues ahí está Rocío Villar, Pilar Díaz y Joan Mirabel, básicamente. Es una tesis doctoral que compartimos con Fernando y que forma parte de una línea de investigación iniciada también en el Hospital del Mar con Fernando García Benavides en la Universidad Pompeu Fabra sobre las ausencias del trabajo de las embarazadas, primero en el Hospital del Mar y después en la tesis de Martina en otros centros sanitarios y empresas, ¿no? Y que esto culmina también no solamente en esta evaluación, en estas cohortes, en esta evaluación de las guías, sino también en un trabajo que ahora estamos terminando de, bueno, pues tener la opinión de las trabajadoras, de sus jefes o de sus responsables, de sus managers y de los expertos en salud laboral y médicos que atienden a estas embarazadas sobre cómo lo ven, ¿no? Y en gran parte, una de las cuestiones que surgieron es la calidad de las guías de práctica clínica y que ahora tenemos unas conclusiones tremendas. O sea, las conclusiones que se llega con este trabajo, es un trabajo exhaustivo que, como ha dicho Martina, tiene sus limitaciones, pero tiene unas grandes fortalezas y sobre todo surge algo que hemos hablado en la práctica clínica muchas veces, ¿no? Que es cómo están hechas estas guías y hasta qué punto pueden servir para tomar decisiones. Y creo que a partir de ahora la discusión está servida, porque ¿qué hacemos ahora, no? Por tanto, lanzo esta pregunta a los participantes, por si alguien quiere continuar con la discusión. Y agradecer mucho de nuevo a Martina y todos los que le han acompañado a hacer este trabajo. Gracias, Consol. Y gracias, Fernando. Hay una pregunta en el chat. Si activáis el chat, veréis una pregunta. Hola. Ay. Sí. Buenas tardes, soy Margarita García, soy médico del trabajo de un servicio de prevención ajeno. Y claro, bueno, lo estudio brutal, felicidades. Pero claro, de cara a la práctica, dices, si empezaron con 24 y han acabado con 31 y de esas, pues todavía más restrictivo, a mí me surge decir, bueno, ¿y a quién hago caso? Si ahora lo que tengo es lo que tengo. Siempre priorizando el principio de precaución. Pero claro, después de esto, pues me he quedado un poco desalmada, bueno, sin herramientas, ¿no? O la que tengo, digo, bueno, en España hay unas cuantas, ya veré la que es un poco más decente, entre comillas, o la que tiene pues menos variabilidad o menos fiabilidad. Pero realmente la primera impresión ha sido, wow,
te fías de las guías y ves que las guías tienen muchos claroscuros. Simplemente esto. Yo especialmente usamos una un poco para valorar. No lo pones todo en las guías, sí que lo haces como una recomendación, pero en las empresas donde te encuentras también has de dar una respuesta un poco con cierta certeza, porque ¿de dónde has sacado que el médico del trabajo ahora dice que esta trabajadora, bueno, hay que adaptarla o no, o hay que pasarla a la mutua para que le dé la baja, con todo lo que eso supone, como habéis dicho? No sé, yo más que nada la sensación es, wow, más o menos me fiaba, pero ahora, ¿dónde voy? ¿O esto pasaréis algo luego para mirar un poquito cuáles os han dado más muestras de rigor en cuanto a la metodología? Esa es mi pregunta, ¿vale? Y muchas gracias, muy interesante. Muchas gracias, Margarita. Bueno, la verdad es que es la misma impresión que tenemos que nosotros. Es decir, ya sospechábamos de que había algún fallo en las guías, pero después al pasar el cuestionario y al obtener las mismas puntuaciones por todos los evaluadores, pues ya nos quedamos igual que tú. Es decir, sin herramientas, ¿no? Para valorar ahora, pues, trabajadoras embarazadas. De hecho, una de las ideas que teníamos era intentar crear, pues, una guía sobre cómo hacer una guía para que esta guía sea de buena calidad y para que los clínicos, pues, no se queden como nosotros, ¿no? Sin herramientas reales y fiables que nos ayuden a tomar decisiones. Entonces, estamos en el proceso. A ver. Y después, de momento, claro, no podemos publicar todavía los resultados completos del estudio hasta que la revista nos diga si acepta o no acepta para la publicación. Pero claro, después de que esté publicado, allí se podrán ver todos los resultados y las puntuaciones en la metodología empleada, claro. Bien, Gracias. Gracias, Margarita. Hay una pregunta que dice, la hace Carmen y dice: Martina, un placer escucharte de nuevo, me parece un estudio muy interesante. De las guías españolas, ¿cuál es la que tiene la mejor puntuación? Lo tengo que mirar. Un segundo, por favor. Allora. La mejor puntuación en el desarrollo, en el rigor 3, en el dominio 3, perdón, es la guía de la AEMET. Es la guía de la Asociación Española de Especialistas de Medicina del Trabajo, de 2011. La más alta. Bueno, la más alta, que luego realmente tiene un 32,8, es decir, no alcanza la suficiencia para nosotros, pero es de las más altas que hay. Este en el dominio 3, claro. Después, en los otros dominios puede que otras guías sean más altas. Bien, muchas gracias, Martina. Y ahora tiene la palabra Fernando. Yo creo que esa pregunta, Martina, ya merece que hagas un póster con las guías españolas comparándola con respecto a todos los dominios de la GRI 2. Yo creo que eso ya sería una respuesta interesante, muy útil, ¿no? Dada la gravedad, además, de estas deficiencias de las guías en relación al embarazo de las mujeres que trabajan, ¿no? Porque tienen que ver con el acceso o no, por ejemplo, a la prestación especial de riesgo del embarazo, ¿no? Que es un beneficio social vigente en España y en otros países,
pero que no tienen detrás un apoyo de unos criterios rigurosos como, en fin, tu excelente trabajo, lo he dejado para el final, para que no empezara diciendo y felicitaciones a la autora, pero el excelente trabajo que has hecho, Martina, y del que uno se siente muy, no solo satisfecho, sino incluso orgulloso, junto con Iván y con todos los colegas que habéis trabajado y sobre todo con Consol. Pero mi pregunta también es ¿por qué no te animas a liderar la elaboración de una guía italo-española, por ejemplo, o europea, en relación a este tema que es crucial, que estamos todos de acuerdo que es un tema muy relevante, se mire por donde se mire, ¿no? Entonces, no solamente una guía de cómo elaborar una guía, sino ponernos y atarnos bien y poner en marcha un grupo de trabajo potente, internacional, nacional, que haga una guía, que proponga una guía rigurosa, en fin, con el 70-80% de los criterios cumplidos en cada uno de los dominios, ¿no? Yo creo que ahora está maduro. No se trata de hacerlo mañana, ¿no? Pero sí en septiembre, octubre, porque hace falta. Y creo que eres la persona que más sabe de este tema en el mundo. En el mundo. Puedes estar segura, ¿eh? Gracias, Martina. Gracias, Fernando. Bueno, por tus palabras y por tu apoyo junto con Consol siempre, todos los días. Y bueno, me parece una gran idea. Podríamos hacerlo. Podríamos. Así que ya te doy por invitado. Sí, bueno, me parece una gran idea porque sí que el tema es relevante y como decía Margarita, uno en la práctica clínica realmente se encuentra con dudas concretas de, ok, y vale, tengo este riesgo, pero tengo esta condición de trabajo, puedo hacer que la trabajadora siga trabajando. Si la guía te dice que sí y no te fías de la guía, te quedas con la duda. Si la guía te dice que no, igual no te fías y la mandas a casa y entonces con todas las consecuencias que tiene. Por lo tanto, sí, podría ser un punto de partida, la creación de la guía. Vale. Bravo. Si la Consol quiere participar. Sí, Consol, tenés el micrófono apagado. Yo creo que hay dos instituciones con las que contactar a nivel europeo, dos organizaciones. Una es la UEX, que son los médicos del trabajo europeos, y la otra es la FONEU, que es la Organización de Enfermería de Trabajo en la Unión Europea. Y junto con la Cochrane, pues a nivel internacional, creo que podría ser un trabajo muy relevante. Yo la verdad que cuando te escucho y comentas lo del principio de precaución, me cuesta mucho no ir para atrás y recordar que cuando fue el primer tiempo que yo trabajé, cuando empecé a trabajar, el primero o el segundo año en el Hospital del Mar, recuerdo que pasamos de tener pues, muy poquitas embarazadas ausentes a cuando ya salieron los protocolos del primero y de la SEGO, fue como una avalancha, como una epidemia de embarazadas de baja, ¿no? Yo creo que ni es lo de antes ni es lo de después. Probablemente hay un punto intermedio al que deberíamos llegar con unas guías de protección del embarazo en el lugar de trabajo de calidad, ¿no? Finalmente, yo creo que no es casualidad que las mejores guías son las guías británicas, si no recuerdo mal. Son las guías británicas que yo creo que son uno de los países que más metodología ponen en sus cosas, ¿no? Por tanto, y escandinavas no tenemos porque no sabemos leer sueco, ni sabemos leer danés, ni ninguno de estos idiomas, ¿no? Y estas guías están mayormente publicadas en sus instituciones en estos idiomas, ¿no? Pero bueno, creo que tenemos donde mirarnos, aunque tampoco los resultados son espectaculares, ¿no?
Así que, bueno, yo creo que lo que dice Pero, Fernando pero es yo justo. empezaría por ofrecerle al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en España la oportunidad de liderar, junto con el apoyo vuestro, la elaboración de una guía. O sea, porque los británicos nos llevan ventaja, pero aprendiendo de ellos, podemos aquí también hacer una propuesta que después se comparta con el resto de los países de la Unión Europea. Yo creo que el instituto, en fin, está en condiciones para emprender esta tarea. Yo creo que habrá que hablarlo, ¿no? Hay que hacer política científica. Bueno, una tarde de mucho intercambio. Bueno, nos retiramos. Si alguien tiene alguna pregunta o sugerencia. Gracias, Martina, por participar. Gracias, Iván, aunque no está. El video queda grabado y se sube al canal de CISAL. Daniel tiene... es un aplauso, Daniel, ¿verdad? Sí, ya lo he visto, gracias. Bien, y después en el chat también te dejaron saludos, enhorabuena, gracias, un abrazo. Bueno, muchos cariños te dejaron, Martina. Bueno, gracias a todos y nos vemos en el próximo seminario. Gracias. Buenas tardes.